Muy bien, aperturamos entonces la guía de estudio número 1 del curso de técnicas de funcionamiento hotelero. Para esta guía nos vamos a centrar en el siguiente material. Algo que quiero que quede claro y que ustedes puedan entender es lo siguiente. Vamos a estar hablando de los tipos de restaurantes y para efectos de esta guía vamos a trabajar al momento de ingresar a este link, nos va a abrir nuestro material. Vamos a trabajar de la página 1 a la página 12, va a corresponder a la guía de estudio número 1. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando. Yo les voy a ir indicando cómo vamos a trabajar. Eh, Perdón ahí por el paréntesis. Por favor, verifiquen no oprimir o marcar algo dentro de la plataforma, ya que me bloquean el audio, por favor. Entonces, como les decía, pues estamos aperturando la guía de estudio número 1, en la cual pues, ustedes pueden visualizar. El tema de nuestra guía es los restaurantes o el restaurante y los tipos de restaurantes que pueden existir. Para esta guía de estudio, entonces, ingresamos al link. Aperturamos el link, solo le da clic sobre el link y automáticamente pues le va a abrir el material correspondiente, que habla respecto a lo que es el restaurante. Para esta unidad vamos a conocer algunas funciones, vamos a conocer el perfil, el cargo opuesto, la jerarquía dentro del departamento de restaurante, ¿verdad? Y vamos a conocer o vamos a ver algunas reglas de etiqueta y reglas de protocolo restaurantera. Vamos a conocer también las funciones dependiendo del cargo puesto que se desarrolle. Entonces, vamos, pero también antes de ver todas estas secciones, pues vamos a estudiar los diferentes tipos de restaurantes que existen. Algo muy importante es que en Guatemala, si queremos hablar de una clasificación en cuanto a los restaurantes, pues no existe, no hay clasificación. En otros países los restaurantes son clasificados en uno, dos, tres tenedores, pero en Guatemala pues no existe tal clasificación. Esto es algo que debemos nosotros tener en cuenta al momento de hablar del área restaurantera. Entonces, acá, pues tenemos desde el punto de vista conceptual, tenemos el origen del término o de dónde proviene esta palabra, ¿verdad? El restaurante. Y dice, la palabra restaurante fue utilizada por primera vez a mediados de los años 1700. Esta describía lugares públicos que ofrecían a las personas la opción de comer sopa y pan sin tener que prepararlos por su propia cuenta. Sin embargo, a través del tiempo, el concepto de restaurante ha venido evolucionando, por lo que hoy, según la Enciclopedia de Turismo y Hotelería y Restaurantes, nos da un concepto de qué es un restaurante. Dice, un restaurante es considerado como aquel establecimiento público donde a cambio de un precio se sirven comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local. Ese es el concepto de qué es un restaurante. Entonces, como les decía, por ejemplo, si hablamos del área hotelera, pues sabemos que los hoteles se clasifican en grupos y en categorías. En el caso de hoteles en Guatemala, ¿verdad? Pero en el caso de los restaurantes, no podemos hacer ninguna clasificación. Más que hablar de que los restaurantes, pues son aquellas empresas o aquellos establecimientos, pues que se van dando a conocer o que se ubican en el mercado basándose en un tipo de comida o en una especialidad gastronómica a la que estos se dediquen. Ahí sí podemos hablar de una clasificación, no por categoría, sino por tipo de alimentos que estos elaboren y pues obviamente que estos vendan, ¿verdad? Ahí sí podemos hablar de esa clasificación. Entonces, el restaurante nos dice que es aquel lugar en donde em, en donde a cambio de un precio se sirven comidas y bebidas. Vamos a ver la clasificación. Los tipos de restaurantes. Vamos a hablar de que hay 4 tipos de restaurantes, pero estos tienen una clasificación. Entonces dice, según Torruco y Ramírez, los restaurantes pueden ser de 4 tipos y estos se clasifican en función de 3 factores: costumbres sociales, hábitos y requerimientos personales,
A continuación se describen las principales características de cada uno. El primer tipo de restaurante es un restaurante gourmet. Regularmente los restaurantes gourmet son restaurantes más finos, podríamos utilizar esa palabra, un poco más sofisticados. La elaboración de platillos es como para un paladar más exigente. Podríamos mencionar, ¿verdad? De que hay, por ejemplo, mariscos, ensaladas, pero no es un tipo de restaurante en donde se sirvan porciones grandes, ¿verdad? Comúnmente nosotros tenemos la idea, ¿verdad? De que en un plato, pues el plato debe ir lleno, podríamos decir, de alimentos, ¿verdad? Pero en este tipo de restaurantes no es así, o sea, los platillos son más, las porciones son más reducidas. Los precios son muy elevados y obviamente este tipo de restaurantes pues es para un tipo de paladar un poco más sofisticado. Pero el concepto pues nos dice lo siguiente, el concepto dice, el restaurante gourmet dice, estos establecimientos también son conocidos como restaurantes de servicio completo. Generalmente sus precios son altos debido a que existe una relación entre el servicio y la calidad de los alimentos, la decoración del lugar y su ubicación. En estos establecimientos el servicio que se ofrece dentro del comedor es de etiqueta, teniendo los estándares más altos. El menú consta de una gran variedad de platillos a elección del cliente y se preparan en el momento, por lo que todos los alimentos pueden considerarse como frescos. Entonces, ustedes ven ahí una de las principales características, ¿verdad?, de los restaurantes gourmet, en donde la elaboración o el tipo de platillo que se sirve, pues claramente vemos ahí que dice es más sofisticado, hay otro tipo de preparación más elaborado, la presentación, la etiqueta, el local, el personal incluso, ¿verdad? En otras palabras, podríamos decir que son restaurantes finos. Podríamos utilizar este término, ¿verdad? Son un tipo de restaurantes un tanto finos, ¿verdad? Entonces, una de las principales características de los restaurantes gourmet. Ya en la siguiente clase les voy a proyectar algunas imágenes para que ustedes los puedan visualizar cuál sería la característica de estos. Restaurantes de especialidades. Este es otro tipo de restaurantes. Por ejemplo, hay restaurantes pues que se dedican a la elaboración de platillos típicos. Un ejemplo. Por otro ejemplo que les puedo dar, todos conocemos el restaurante Campero, ¿verdad? Todos sabemos que la especialidad de Campero es la elaboración del pollo, ¿verdad? Ellos venden pollo frito. Entonces, esa es su especialidad. Por ejemplo, si hablamos de McDonald's, McDonald's su especialidad son las hamburguesas. Y así sucesivamente podemos hablar de los diferentes tipos de restaurantes por especialidad. Por ejemplo, restaurantes que se dedican a la elaboración de platillos a base de mariscos, ¿verdad? Por ejemplo, los restaurantes de comida china, en donde estos se van a dedicar específicamente a la elaboración o a un tipo de comida. Entonces, ahí tenemos la variedad, mire pues, la variedad de platillos que los restaurantes de especialidad van a ofrecer, pues va a ser grande, pero en sí van a tener una especialidad. Yo no sé si usted ha escuchado, pero a veces dicen, no, es que en tal restaurante preparan, por ejemplo, preparan unas pizzas y son únicas y no las encontramos en otro lugar. Entonces, la especialidad de este restaurante es la elaboración de las pizzas, ¿verdad? Entonces, hay una especialidad específica para el tipo de restaurante. El concepto nos dice, restaurantes de especialidad. Este tipo de restaurantes ofrece una amplia variedad de platillos, teniendo uno o más con especialidad de la casa. Dentro de este tipo de restaurantes pueden encontrarse los que son de mariscos, aves, carnes, pastas u otras especialidades. Cabe mencionar que este tipo de restaurantes no son de tipo étnico, es decir, lo que ofrece lo más sobresaliente de la gastronomía, de la cultura de algún país. El tercer tipo de restaurante son los restaurantes familiares. Por ejemplo, los restaurantes de especialidad tienen una peculiaridad que quizás su decoración, los servicios, los productos que vendan son más específicos, a diferencia de un restaurante familiar. Claramente, pues vemos ahí
este tipo de restaurantes, pues su característica principal es que va a recibir a la familia completa, ¿verdad? Y va a atender a los diferentes gustos, a los diferentes géneros, a las diferentes edades. Entonces, también sus áreas múltiples, pues están dadas para que todos en familia puedan pasar un tiempo agradable, puedan disfrutar, porque hay restaurantes que definitivamente no son restaurantes familiares, es decir, no sería apropiado pues que usted vaya con su familia y pretenda pasar un tiempo agradable en dicho lugar, ¿verdad? No sería tan adecuado, entonces no podríamos tomarlo como una opción, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, en un bar no sería apropiado, en el buen concepto del término bar, ¿verdad? No sería apropiado pues que nosotros tengamos a niños, un ejemplo, porque el ambiente, las personas y todo ello pues no es adecuado para este tipo de personas. En cambio, los restaurantes familiares pues obviamente abren sus puertas para todo tipo de edades, para todas las personas de la familia, todos los miembros de la familia y sobre todo pues satisfacen sus diferentes gustos culinarios. Pero ¿qué nos dice el concepto? Dice, este tipo de restaurantes, el precio de los productos o platillos no es muy alto, siendo accesible para todo el público. Su característica principal es que el servicio ya está estandarizado. Por lo general, estos establecimientos son de cadena franquicia, existiendo la posibilidad de que sean manejados por los mismos dueños o su familia. Y por último, los restaurantes convenientes. Los restaurantes convenientes, nosotros los conocemos como los restaurantes de comida rápida. Ese es podríamos decir, de esta manera, pues los podemos nosotros identificar. Los restaurantes de comida rápida, en donde nosotros vamos en términos de 5 minutos, pues nosotros ya nos llevamos nuestros alimentos. Sabemos que en cuanto a los restaurantes de comida rápida, pues podemos mencionar a Burger King, Taco, el McDonald's, Little Caesar, Domino's Pizza, Campero, entre otros, ¿verdad? Podemos mencionar como restaurantes de comida rápida, pero también son un tipo de restaurante conveniente. ¿Por qué razón es un tipo de restaurante conveniente? Porque si usted analiza claramente, pues este tipo de restaurantes es como más accesible por el precio. No son precios tan elevados. También no es un tipo de restaurante en donde se lleve mucho tiempo para la elaboración o la preparación de los alimentos. Dice, estos establecimientos también son conocidos como restaurantes de servicio limitado, ya que el servicio que ofrecen es rápido y el precio suele ser económico. Una de las características principales de estos lugares es la limpieza, con la cual se logra obtener la confianza y la preferencia por parte de sus clientes, dando pauta a la generación de lealtad a la marca y clientes frecuentes. Entonces, si hablamos de los tipos de restaurantes, pues vamos a decir que hay restaurantes gourmet, restaurantes de especialidad, restaurantes familiares y restaurantes convenientes. Esto es respecto a los tipos de restaurantes. Pero estos también van a tener una clasificación. Entonces, ¿cuál será esa clasificación? Veamos. Dice, dentro de los tipos de restaurantes existen diversos criterios para poder clasificarlos. Torruco y Ramírez, estos podrían ser el resultado de las necesidades específicas del segmento de mercado al que se encuentren dirigidos. Dice, estos personajes establecen 3 clasificaciones principales de restaurantes de tipo de comida por la variedad de servicios y por la categoría que poseen. Primero, clasificación por el tipo. Según Torruco y Ramírez, esta clasificación de restaurantes se divide en 4 grandes grupos. Primero, restaurantes de comida vegetariana y macrobiótica, restaurantes de pescados y mariscos, restaurantes de carnes rojas y restaurantes de aves. Clasificación de los restaurantes
por la variedad de los servicios. Los primeros, restaurantes de autoservicio. Pues como ustedes saben, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de consumir a través de un autoservicio, pero el restaurante tiene el área de comedor, o sea, la parte física en donde usted se puede sentar y puede degustar sus alimentos, pero también tiene el área de autoservicio. Es decir, que usted va en su vehículo, no puede por cuestiones personales o qué sé yo, no puede quedarse dentro de las instalaciones o el área de comedor, entonces solo pasa como quien dice comida para llevar, ¿verdad? Entonces, a eso se le denomina autoservicio. Entonces, uno pasa, solicita lo que desee y automáticamente pues se lo sirven inmediatamente a uno, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de restaurantes. El concepto dice, usualmente se encuentran ubicados en centros comerciales o lugares concurridos, como ferias y aeropuertos. La variedad de platillos es limitada y tienen poco personal. Restaurantes de menú y a la carta. Aquí hay dos términos muy diferentes y espero yo que quede claro. De igual manera, en la siguiente clase, con una imagen, pues se los voy a tratar de explicar de mejor manera para que usted lo logre comprender. Un restaurante con menú es aquel tipo de restaurante en donde ya tiene establecido, por ejemplo, qué van a servir para el desayuno, qué van a servir para el almuerzo o qué tienen de cenas. Por ejemplo, en el desayuno es un desayuno chapín. Está compuesto por, qué sé yo, una porción de huevos, frijoles, plátanos, queso, crema, café, pan y tortilla. Ya está establecido el menú. O sea, si usted deseara algo más para complementar su platillo, no se lo van a servir porque ya el restaurante planificó el menú. Entonces no le van a dar otra opción. Usted se va a tener que conformar pues, con lo que el restaurante esté ofreciendo. Este es una forma de trabajo, ¿verdad? A menú. Pero también hay restaurantes que utilizan la carta. La diferencia entre la carta y el menú es la siguiente. Una carta es más variada. Una carta tiene más opciones. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, si yo quiero consumir en el restaurante, pero solo tienen menú, pues obviamente solo me van a dar una opción de platillo que me puedan servir, porque ese es el menú, ya lo planificaron y ya quedó establecido. Si yo deseo más variedad, si yo quiero otras opciones de platillo, entonces yo voy a consumir a la carta. Entonces están los restaurantes de menú y a la carta. Dice, dice los precios son moderados y los clientes tienen la opción de elegir un platillo dependiendo su gusto y presupuesto. Estos a su vez pueden ser de lujo, o sea, comida internacional, servicio francés y carta de vinos. De primera y tipo medio, comida internacional o nacional con servicio americano y de tipo económico, servicio mínimo y comida sin mucha elaboración. Siguiente, cafeterías, drive-in, resto, restorrutas y similares. La comida es sencilla y rápida, los precios son muy accesibles, el servicio es casual y no posee mucho personal. Yo creo que también todos hemos tenido el acceso, ¿verdad? Hemos visto cómo funciona una cafetería, en donde sí no hay un platillo formal, es más como tipo refacciones las que se sirven. No, no hay un menú, no hay una carta, sino es más sencillo el tipo de servicio, ¿verdad? Esto es una de las peculiaridades de una cafetería o de la clasificación, pues que vemos ahí de los drive-in o los similares a estos, ¿verdad? Ahora, aquí hay una clasificación por categorías, pero yo le explico, esto sí existe en otros países, solo que en Guatemala pues no se aplica tal clasificación. Em, Porque, por ejemplo, si usted quiere pues consumir en un restaurante lujoso, en una zona altamente costosa, usted lo puede hacer, no hay ningún problema.
pero no es que haya específicamente que los restaurantes tengan una legislación o leyes en donde diga que tienen que tener tal clasificación. O sea, eso es lo que yo quiero que usted entienda, que en Guatemala no aplica o no funciona de tal manera, ¿sí? Entonces están los siguientes. Dice, la clasificación por categorías. Están, dentro de esta clasificación existen 5 categorías de restaurantes. Cada una de ellas es realizada en función del menú, instalaciones, infraestructura, servicio y personal. Estas son las siguientes. Restaurante de lujo, el primero. Los restaurantes de lujo, dice, el servicio deberá ser personalizado y con detalles halagadores hacia el cliente. Tienen una puerta especial para el personal y otra para los comensales. Y además cuentan con servicio de valet parking. El valet parking es el que estaciona los vehículos en el parqueo. Las instalaciones tienen que ser muy cómodas y lujosas, además de contar con sala de espera, un comedor con decoración, ambiente agradable, climatización, sanitarios limpios e independientes, cocina funcional e innumerables servicios a disposición del cliente. ¿Por qué? Porque obviamente, vean, dice que es un restaurante de lujo. Claramente, pues ahí estamos viendo que las condiciones o el área pues deben ser óptimas, deben estar bien adecuadas porque pues obviamente las personas que consumen en este tipo de restaurantes pues son personas pudientes, son personas con una economía bastante estable, ¿verdad? Y por ende pues tienen acceso a poder adquirir este tipo de productos de lujo, ¿verdad? Entonces el restaurante también va a haber para un segmento, una posición económica superior, pues también va a haber un tipo de restaurante, ¿verdad? Que venga y satisfaga esos estándares de calidad muy elevados de los comensales. Entonces, ese sería otro tipo, otra clasificación, los de lujo. Dice, el menú debe incluir entradas, sopas, pastas, ensaladas, especialidades o sugerencias, carnes, aves y postres. Cuenta con carta de vinos y bebidas alcohólicas. Obviamente, pues como les digo, por el ser un restaurante de primera clase, va a ser un restaurante totalmente de lujo y pues, bueno, no de primera clase, será de lujo y obviamente va a atender a las personas con una categoría alta, económicamente hablando, ¿verdad? Restaurantes de primera clase. Cuentan con la mayoría de los servicios que un restaurante de lujo. La diferencia se encuentra en el menú, ya que pueden presentar entre 5 y 7 tiempos de servicio. El personal está altamente capacitado para brindar un servicio de calidad y las instalaciones deberán ser atractivas para los clientes. La carta de vinos y bebidas alcohólicas es más reducida que la de un restaurante de lujo. También es un tipo de restaurante un poquito costoso, ¿verdad? O un poquito alto en sus precios, pero pues acá vemos esto, ¿verdad? De que también es un restaurante de una categoría superior. Restaurante de segunda clase. Los restaurantes de segunda clase, sus instalaciones son cómodas para los clientes. La puerta de acceso a clientes puede ser utilizada por el personal de servicio en horas que no haya atención a estos. El menú debe contar con no más de 6 tiempos, el servicio es de calidad y el personal debe estar presentable y uniformado. Ya no vemos como tanta exigencia o tanto estándar de calidad, pero sí obviamente pues cuidan ciertos detalles para que las personas pues que consuman en este tipo de restaurantes también se vayan satisfechas y pues que esté al nivel o a la medida de los clientes. En un restaurante ya no tanto utilizamos el término clientes, sino más bien utilizamos el término comensales. Los restaurantes de tercera clase. Dice, el acceso para clientes y personal es el mismo, el servicio y el mobiliario deben ser apropiados y sencillo, debe tener buena ventilación y el personal portar un uniforme sencillo pero bien aseado. El menú presta 3 o 4 tiempos. Y por último, los restaurantes de cuarta clase.
Las instalaciones y el mobiliario es sencillo, pero altamente aseado e impecable. El personal debe utilizar uniforme. El menú es simple y de no más de 3 tiempos. Entonces, aquí vemos otra clasificación respecto a lo que son los restaurantes. Eh, Anteriormente hablamos que respecto al tipo, pues los restaurantes se clasifican en gourmet, en restaurantes de especialidad, en restaurantes familiares y en restaurantes convenientes. Pero acá, en estos desde la de lujo, primera, segunda, tercera y cuarta clase, estos entran dentro del tipo de restaurantes. Voy a subir acá, perdonen, esto entraría por categorías, ¿sí? Por categorías. Y si queremos hablar también de los restaurantes por la variedad de servicios, entonces decimos que hay restaurantes de autoservicio, restaurantes de menú o a la carta y cafeterías, drive-in o algunos otros similares. Pero también existe otra clasificación, que son los restaurantes de servicio completo. Como les decía, pues en Guatemala no hay específicamente una clasificación, o sea, cada persona pues decide qué tipo de restaurante montar, quedará, perdón, a su criterio, a su discreción, pues cómo, qué servicio, cuál será la calidad, qué productos, qué variedad de platillos, a qué tipo de comida, o sea, los que estamos viendo por el tipo de servicio, por la variedad de los servicios, por categorías, estos pueden ser gourmet, de especialidad, familiar o convenientes. Eso es lo que tenemos que entender, que solo hay 4 tipos: gourmet, familiar, especialidad y conveniente. Entonces, de esos 4 tipos, pues van a surgir restaurantes de servicio completo, por la variedad de servicio, por categorías y así sucesivamente, pues se van a ir desglosando los diferentes tipos de restaurantes que existen. Y bueno, acá nos vamos a quedar el día de hoy. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero pues se los voy a explicar a través de imágenes. Vamos a ir conociendo algunos restaurantes que funcionan en Guatemala y que están dentro de este grupo. Tal vez no todos funcionan en Guatemala porque, por ejemplo, bueno, restaurantes de lujo, claro que hay en Guatemala. Podríamos hablar, por ejemplo, de la zona 10. La zona 10 es una zona hotelera, es donde está ubicado el Hotel Westin Camino Real, que es el hotel 5 estrellas más grande en Guatemala. Entonces, sí hay restaurantes de lujo, pero como les decía, pues estos ya son para otro tipo de persona con una clase alta, pudientes económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que entender que todos los restaurantes pues van dirigidos para los diferentes clases sociales, para los diferentes niveles económicos o de bolsillo. Eso es algo que funciona acá en Guatemala. No hay una ley que limite la clasificación, sino cada persona pues decidirá cuál será el tipo y la categoría o la clasificación de restaurante que le dará a su empresa. Con esto nos quedamos el día de hoy. Estamos viendo la primera parte de la guía de estudio número 1 del curso de técnicas de funcionamiento hotelero.